Hola amigos, bienvenidos a esta nueva review y como sabrán me siento muy emocionado de traerles esta reseña. Como algunos se acordarán, hace varios días hice un short donde les mostraba un misterioso paquete y pues a partir de ahí se me complicó bastante crear videos nuevos puesto que me cambié de casa y todo fue un desorden. Más de uno sabe lo que implica una mudanza. Y para rematarme, la computadora dejó de funcionarme así sin más. Me ha tocado salir a toda prisa a ver quién me ayudaba a solucionar el problema de la computadora. Pero en fin, así es la vida. Y aquí estamos nuevamente enfrente de esta fantástica caja que finalmente puedo revelar. Y como pueden ver, se trata del Batimóvil Gold Label a cargo de McFarlane Toys. Repito, la Gold Label, que es la versión del Batimóvil color negro mate, que incluye la figura, no el brillante feo de la primera edición, que lo vamos a mencionar después. Y bien, veamos la caja acá. Dice que mide 22 pulgadas o equivalente a 60 centímetros. Podemos ver que es de DC Multiverse, Batman y Batimóvil, el logotipo de la película de Batman del 89, la etiqueta dorada de Gold Label, una figura, el carro. Comencemos. Y aquí tenemos el Batimóvil fuera de su empaque y solo podemos decir que está fantástico. No sé si extenderme demasiado viendo cada detalle de este ejemplar, pero no queremos que abandonen el video a medio camino. Como sabemos, este salió el año pasado. Creería yo que como respuesta a la reacción negativa de los fans al Batimóvil de la película de Flash, pues es que no te metes con un icono de culto como el Batimóvil. Pero bien, veámoslo de cerca. Y bien, pues veamos de cerca el Batimóvil. Comenzamos por su parte de enfrente, que como podemos ver, acá tiene lo que simula ser la turbina delantera del motor. También adicional a eso, pues tenemos las luces delanteras, que como verán, pues son de un color sólido. Lastimosamente, pues no son de un plástico translúcido, que hubiera sido lo genial. De igual forma, son las luces de stops traseras. Son de un plástico sólido de color rojo. Siguiendo con la parte de adelante, tenemos acá el detalle de donde se supone que tendrían que ir las ametralladoras. Hubiera sido un detallazo que trajeran las ametralladoras por acá. Actualmente hay un kit chino de la marca Ramen Toys que actualmente está pero seco, agotado su stock en la página web, y que incluyen las ametralladoras, el capó color mate y los tapones donde va la gasolina. Si lo vemos de lado, podemos ver lo que simula ser partes del motor. También tiene ahí como unas escapes de aire. Vamos a la parte de las ruedas, que tienen un grabado, son neumáticos de goma. Tiene unos rines color gris metálico con el emblema del murciélago. Lo mismo en la parte de atrás. Neumáticos de goma, los rines gris metálico con el emblema del murciélago. Ahora vamos a la parte bonita del, del capó delantero. Este tiene un botón de acción en la parte de adelante, que ustedes lo presionan y se libera, y ya ustedes manualmente pues lo corren. Así. Ahora veamos el interior. No es el mejor detallado, pero funciona visualmente. Podemos ver ahí. Funciona visualmente.
Vamos a la parte de atrás. Podemos ver que tiene el escape grande y los escapes pequeños, los stops que ya los habíamos mencionado, y de este lado pues tiene una parrilla en lo que es la parte de atrás de la carrocería y las alitas de murciélago, que preliminarmente yo se las instalé porque vienen por separado. Y bien amigos, pues este es el Batimóvil visto de cerca. Y ahora vamos a continuación a ver la figura. Y bien amigos, ahora vamos con la figura. Tenemos aquí que trae la capa de tela. Bien hecho ahí McFarlane Toys. La máscara, no sé, yo la veo como un poco más ancha. Si tomamos como referencia una imagen de la real, hay una diferencia de formas. Esta como que define mucho la mandíbula. Permítanme acá. Define mucho la mandíbula. Si se pueden ver acá, hace como esta grada. Aquí ve, del cuello, hace una grada. Yo sé que suena absurda la comparación, pero si vemos esta imagen de esta figura realista, se darán cuenta que la máscara hace una sola línea de arriba de la cabeza hasta el cuello. Pero en este caso, lo que importa es el movimiento de la cabeza. Y también pensemos en los costos de producción de McFarlane. Vemos también que tanto el cinturón como el emblema son de color dorado. Cinturón, emblema, dorado. Me imagino que esto ha de ser por la edición Gold Label. En otros detalles, pues veámoslo de cerca. El esculpido de la cabeza está muy bien elaborado. Como les digo, nada más, pues solo el detalle este que hace como una grada. Del vista en lateral, pues sí, vemos que es fiel a la película. Vemos el detalle de los guantes. Las botas. Los abdominales. Y la parte posterior de la figura. Vamos con las articulaciones que bueno, ya se las han de saber y para efectos de avanzar en el video, vamos a pasar rápidamente este segmento. Empezamos con la cabeza, los movimientos 360 grados, movimientos a un lado, movimientos hacia el otro, movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo, brazos, movimiento 360 grados, al costado, tiene un poco de movimiento, articulación de mariposa, doble articulación del codo, movimiento giratorio de muñecas, movimiento del torso hacia abajo, movimiento del torso hacia atrás, movimiento hacia un costado, movimiento hacia el otro lado, movimiento de pierna hacia adelante, movimiento de pierna hacia atrás, doble articulación de rodilla, doble articulación de rodilla, movimiento hacia adelante del pie, movimiento hacia atrás, tobillo giratorio, movimiento de pivote del tobillo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta reseña. Pues podemos ver que este vehículo es un maravilloso juguete para cualquier coleccionista y no pensamos discutirlo. McFarlane pienso que cambió su plan de negocios con esta edición del Batimóvil. Vio la mala reacción de los fans de Batman con el Batimóvil anterior. Ya saben cuál fue. Aquel todo brillante, con el parabrisas de un color diferente, y que tenía rines dorados y que estuvo bien caro en su momento y que lo mejor que hicieron algunos coleccionistas fue repintarlo. Paradójicamente hubieron creadores que dijeron, No, ahora está bien, es solo el detalle del canopy gris. Si no le gusta, pues no lo compre. pero por dentro no les gustaba para nada.
Lo que pasaba era que no se atrevían a mencionar nada malo porque McFarlane Toys les había patrocinado. Y es entendible, es muy difícil hacer una mala reseña de un producto cuando el fabricante te lo regala. Pero eso es harina de otro costal. En cuanto a esta versión, pues nada, es una excelente opción relativamente a un bajo costo. Yo lo compré en Amazon en diciembre a $80 más la traída. Actualmente ya se disparó el precio, pero valió cada centavo por lo que tengo aquí. Gracias, McFarlane, por hacer la corrección. Yo a este vehículo le pongo un 9 de nota. Y con estas postales nos despedimos. Y ya saben, si les gustó este video, den like, compártanlo, comenten y sobre todo suscríbanse para seguir creando este tipo de contenido. Hasta la próxima.